Capítulo 7, Extra Parte 1. Construye un fuerte en algún planeta. Pasaron unas semanas de dicha aislada, rota por visitas aleatorias de Airplan y Tianlang-hun, en su cabaña de bambú antes de que a Zhen Yuan le entraran ganas de aventurarse al mundo. Aunque entendía por qué Luo Bingel quería mantenerlo allí y no, San Qinghua, no iba a acabar con una puta esposa en el ático, así que cállate y mantén tus fetiches alejados de este lugar sagrado, durante un tiempo para mantenerle a salvo y acostumbrarse a este nuevo cuerpo, pozo. No es que se fuera a cansar nunca de la compañía de Luo Bingel. Podrían ser dos chinches viviendo el uno del otro y pudriéndose juntos, y no se quejaría mucho. De hecho, estas eran las vacaciones con las que había soñado tras los arcos estresados que acababa de vivir, sin responsabilidades, sin discípulos en peligro de tropezar con la trama, sin misiones de System, la libertad de simplemente quedarse en la cama, buena comida, buena compañía y libros. Sin mencionar que tenía su teléfono eternamente cargado y acceso infinito a Internet. A pesar de que estaba restringido para interactuar con nadie de su mundo anterior, aún tenía sus webnovelas, películas y juegos para móviles. Ni siquiera tuvo que pagar porque el sistema pagaba sus suscripciones y compras. Eso sí que es consentirse como una puta sugar baby. Estaba viviendo un sueño húmedo. Los días pasaron como un episodio de Playa Esponjosa. Zhen Yuan nunca había sido tan mimado en sus dos vidas. O había estado tan jodido porque, vaya, ser el único receptor de la vitalidad del protagonista semental no era para los débiles de corazón. Menos mal que el lubricante del sistema y la OP de este cuerpo porque habría estado dolorido y irritado hasta el infierno. Apenas reunió fuerzas para detener al papapa porque con una mirada suplicante Zhen Yuan se dobló y se inclinó sobre la superficie más cercana. Menos mal que Luo Bingel tenía manos mágicas, así que cualquier dolor se masajeaba con destreza, por mucho que Zhen Yuan gruñera con terquedad. Pero aparte de su aventuras en dormitorios, Luo Bingel le consentía de otras maneras. El truco del dios ama de casa de una historia de slice of life y que hace sentir bien volvió con fuerza. El Luo Bingel original no tenía nada que ver con esta versión. Joder, Zhen Yuan sentía pena por las flores de este mundo porque nunca podrían experimentar ese trato por parte del protagonista corrupto. Sin embargo, el picor persistía. Soy Zhen Yuan, pero tenía demasiada curiosidad por saber cómo la conspiración eludida había afectado al mundo durante los 5 años que estuvo fuera. Aunque Luo Bingel respondió pacientemente a las 1001 preguntas sobre cómo le dio una paliza a la trama y la convirtió en su perra, experimentarlo en primera persona era mejor, ¿no? También, las citas. Era responsabilidad de Zhen Yuan sacar a su prometida a salir. Dioses, solo tuvieron 2, pero realmente contaban si él no sabía que estaba en uno, y se comprometieron antes incluso de que empezaran a salir. Bueno, podría ser peor. Podría haber estado comprometido con alguien toda su vida sin esa persona. Era curioso cómo, hace unas semanas, la idea de que el protagonista semental fuera su prometido le habría provocado una crisis inducida por la desviación de Io le habría hecho caer sobre Xiu Ya. Aunque aún no podía decirlo con naturalidad sin que su cara se incendiara, empezaba a acostumbrarse a la idea. Esta era su realidad ahora y no iba a quejarse con los jefes por ello. Al menos arregló la trama de la novela, por mucho que ese autor mediocre se quejara de que le exprimieran por los trucos. Lo que le llevó a la pregunta que había estado esquivando, ¿cómo iban a presentar a Zhen Yuan al mundo? Fue San Qinghua quien se atrevió a decirlo tras su última visita. Luo Bingel tuvo que volver al reino demoníaco para resolver algunos asuntos políticos, así que San Qinghua volvió a hacer de niñera. Bueno, al menos no era Tianlang-hun quien le hacía compañía porque Zhen Yuan no podía lidiar con él en ese momento sin morir de vergüenza. Por supuesto, a Zhen Yuan no le molestaba la compañía de Tianlang-hun en las circunstancias habituales. El demonio mayor era interesante, dado que ni siquiera se le mencionaba en Paramore o Demon Way, así que observarle y sus interacciones con Luo Bingel era realmente algo. Eso sí, Tianlang-hun no estaba bromeando con los dos, alabando a su Ziyan, recordándoles a sus nietos o hablando de la última novela romántica sórdida que le llamaba la atención. Aunque la cara de Zhen Yuan fue puesta a prueba una y otra vez por la descaración y el parloteo del hombre mayor sobre algo llamado arrepentimiento de algo,
que borró en su cerebro con fuerza. Hasta que Sen Yuan hizo accidentalmente una broma de pene que hizo que el hombre mayor cayera de la silla y le golpeara la cabeza por lo mucho que reía. En defensa de Sen Yuan, fue culpa de Tianlang Hun por mencionar las tradiciones de nombres demoníacos mientras meditaba sobre los nombres de sus hipotéticos nietos. Como el filtro cerebral de Sen Yuan había sufrido por escuchar las divagaciones del demonio mayor y el licor demoníaco tan fuerte, se le resbaló la lengua y, con toda seriedad, preguntó si Luo Bingel habría sido llamado Junpilar Celestial si hubiera crecido en el reino demoníaco. Luo Bingel volvió a prohibir a su padre por estropear el suelo. Sen Yuan, con pesar, recordó todo después de la madre de una resaca, y juró que nunca volvería a beber ni miraría a Tianlang Hun a los ojos. Se escondió bajo las sábanas durante todo un día y solo asomó la cabeza cuando Luo Bingel empezó a llorar. Ahí se fue su respetabilidad y su posición ante los ojos de su suegro. Ni siquiera tuvo el valor de leer la carta que Tianlang Hun le envió, aunque Luo Bingel le aseguró que a su padre no le molestaba la metedura de pata de Sen Yuan. Por lo tanto, San Qinghua era el único autorizado a entrar en su refugio, por ahora, así que Sen Yuan no tuvo más remedio que enfrentarse a él y a esa pregunta. Para ser completamente honesto, Sen Yuan no tenía reparos en dejar que Sen Qingyu siguiera muerto. La secta podía funcionar bien sin él, ya que estaba siendo criado en la tierra. Meng Zhen y los demás habían conseguido su pico perfectamente en su ausencia. Una parte de él echaba de menos su pico y a sus discípulos, pero el pasado es pasado y ya hizo su trabajo. Tocar el hormiguero invitaría a más hormigas a salir para morderle el culo. ¿Cómo demonios iban a explicar todo esto sin romper el NDA del sistema? Los privilegios de autor de Airplane Bros solo se extendían a Luo Bingel. ¿Y qué si Sen Yuan iba a ser el cónyuge sin rostro ni nombre del emperador demonio? No es que la gente necesitara saber quién era realmente. Y tampoco tenía prisa por revelar su identidad. Sabía que solo traería problemas y pondría una enorme diana roja en su frente si se supiera quién era y su relación con Luo Bingel. Ese era un problema que Sen Yuan estaba dejando para el futuro. También incluía el cadáver en el congelador porque, jaja, eso era un problema para que el futuro Sen Yuan lo resolviera. Tenía todo el tiempo del mundo para pensar en soluciones. Así que, tras fastidiar a San Qinghua haciendo comentarios punzantes sobre la nueva tradición del anillo y cuando iban a hacer oficial la lealtad, echó al hombre en cuanto Luo Bingel volvió del reino demoníaco. Sin embargo, antes de que pudiera entrar en ese tema, Luo Bingel, que estaba preparando un cuenco de melocotones de nieve celestiales, preguntó, ¿quiere a Yuan He venir conmigo al palacio subterráneo? Sen Yuan pausó su partida y levantó la vista de su sitio en la encimera. Luo Bingel tenía la espalda vuelta, pero la postura de esos hermosos hombros le indicaba que el protagonista estaba actuando como un puta timidez. Joder, sí, dijo, aunque ya debería intentar contenerse la boca. A juzgar por lo poco que Luo Bingel se estremecía ante las palabrotas, el otro se había acostumbrado a lo que se había comprometido. ¿Bingel me mostrará su jardín? Había una broma subida de tono, pero Sen Yuan desechó esa línea de pensamiento con enfado. No iba a corromper a su protagonista con chistes sexuales groseros. Luo Bingel se giró y colocó el cuenco de melocotones cuidadosamente cortados delante de Sen Yuan. Antes de que Sen Yuan pudiera empezar a comer, el protagonista levantó una rodaja de melocotón con esa sonrisa que le hacía perder las rodillas. Sen Yuan comió uno con dedicación para contener su rubor. Maldito cuerpo por heredar la piel delgada de su cuerpo mortal. El melocotón era dulce y refrescante. Era una cosecha fresca de dicho jardín. En el capítulo 3001 de Pid, este melocotón estuvo a punto de extinguirse cuando una demonio de las flores casi le quita la vida para salvarlo. Por supuesto, se convirtió en otra esposa, pero su arco fue más bien de relleno. Sin embargo, la fruta era una de las favoritas del harén, así que sí, la conocía muy bien. Lo que Yuan He quiera, juró Luo Bingel, ya sea mi corazón, mi alma, un tesoro inmortal, este humilde proveerá. Bingel. Joder. Esta era su vida ahora. Declaraciones encantadoras que dejarán a cualquier mujer blanda y temblorosa.
Promesas cursis que solo los protagonistas pueden hacer sin sonar ridículos. Descansa en paz con su indiferencia. Ha sido un placer conocerte. Sen Yuan simplemente pellizcó la mejilla de Luo Bingel y volvió a centrarse en su juego. Luo Bingel se apartó con un pequeño murmullo satisfecho. Y lo que sea mío también es tuyo. Ese jardín también es de Yuange. Eso solo aplicará legalmente si estamos casados, gruñó Sen Yuan, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Todavía no, a menos que quisiera casarse en este puto instante. No es que tuviera nada malo en ello. Estaba bastante seguro de que ya eran el final del juego, pero ¿qué tiene de malo ir despacio? El jefe principal finalmente murió. Sen Yuan agarró a Luo Bingel y le plantó un beso en los labios. Como se predijo, su doncella Luo se puso de un bonito rosa cerezo. Ja. El ganador de hoy de quien hizo la cosa romántica más vergonzosa fue Sen Yuan otra vez. Había sido el campeón invicto desde que devolvió el colgante de jade falso. Toma eso, Bingel. No podías vencer al maestro. El palacio subterráneo, según Pid, era un complejo palaciego masivo con la estética combinada de cuevas subterráneas excavadas y arquitectura tradicional. Sen Yuan vio sus representaciones en el arte oficial, el manhwa, el juego y en el anime en desarrollo. Incluso el texto original tenía miles de palabras para describirlo. A diferencia de las otras estructuras del reino demoníaco, esta sí tenía la luz natural filtrándose. Verlo en persona, sin embargo, era diferente. No parecía demoníaco en su diseño interior. Según Sam Kingwa, Luo Bingel en realidad intentó hacer el interior más elegante para adaptarse al gusto de su season. Así que el palacio subterráneo en el que estaba ahora era más refinado de lo que era originalmente. De alguna manera se parecía a la ciudad prohibida en esos dramas históricos. Sen Yuan miró los murales. Esos cuadros ciertamente parecían hechos por inmortales y doncellas celestiales en lugar de demonios. Sen Yuan se recompuso, cubriéndose la cara con su abanico. Era demasiado tarde, Luo Bingel ya había visto su reacción inmediata. Luo Bingel le ofreció la mano a Sen Yuan para que la tomara. Su sonrisa es tan suave y esperanzada como una brisa de verano. Los guardias demoníacos que estaban al margen inhalaron bruscamente. El ojo de Sen Yuan se contrajo, pero no se atrevió a avergonzar a Luo Bingel delante de sus subordinados rechazándolo. Así que tomó la mano de Luo Bingel y le dejó guiarlo por los pasillos de piedra. El portal detrás de ellos se cerró. Mierda, pensó Sen Yuan. Estaba en el palacio de Luo Bingel. Aquí pasaron tantas cosas. Caminaron por el laberinto serpenteante de pasillos iluminados por filas y filas de lámparas de perla. De vez en cuando, Sen Yuan reconocía un artefacto y se quedaba inconscientemente clavado en el lugar para admirarlo. Luo Bingel entonces contaba tímidamente cómo lo consiguió: A, una conquista; B, una alianza; C, lo encontró por casualidad; o D, lo encontró tras un arco que ocurrió años demasiado pronto. Su protagonista de Speedrunning, Sen Yuan, se lamentó a sí mismo. Por un lado, estaba orgulloso de Luo Bingel por usar su truco, es decir, Airplane Row, como debía. Por otro lado, por ejemplo, la amenazante hoja dorada que decora la pared. ¿Quieres decir que el señor demonio tigre simplemente te lo entregó sin hacerte pasar por las 12 pruebas?, susurró Sen Yuan incrédulo. El arco de la espada del viento dorado fue uno de los arcos más largos de Pid, principalmente por los 12 juicios que el maldito autor de Mediocrita copió de los trabajos de Hércules. La única diferencia era que el semental protagonista original lograba conseguir una esposa tras cada prueba, y al final de ese arco, se ganó a la hija del señor demonio tigre, que le ayudaba como Ariadna ayudaba a Teseo. Para añadir la versión habitual del autor de la charla, todo eso ocurrió por un malentendido que llevó a Luo Bingel a apostar que si ganaba las pruebas, significaría que era inocente y obtendría la legendaria espada dorada del viento que podría derribar un reino cuando se empuñaba, que el propio señor demonio tigre poseía. Luo Bingel dijo:
Le dije que fue su ministro quien mató a su hermano y le di la prueba. La prueba, que era un mensaje escrito en el código de la región este y con tinta invisible. El que el original había intentado descifrar sin éxito, pero perdió porque lo confió a uno de sus secuaces. Todo porque fue despistado seduciendo a su nuevo cabo, que en realidad era un asesino de una tribu enemiga. El hecho de que recuperarlo fuera una trama importante en el arco que se olvidó porque las palabras de la hija del señor demonio tigre eran más creíbles enfadó a Sen Yuan. Joder. Su Luo Bingel simplemente entregó ese mensaje él mismo y se ahorró el problema. Sen Yuan, que había pasado toda la noche criticando todo el arco como una copia estúpida, innecesaria y francamente aduladora de las leyendas, inspiró hondo. Aunque podría haber perdonado a Sam Kingwa por eso, saber que todo era claramente una trama apenas pensada para añadir más mujeres al harén le ponía rojo. Ahora, mentalmente contaba hasta 10. Le dije a ese puto autor mediocre que el arco era una estafa innecesaria y estúpida que se podría haber evitado fácilmente, refunfuñó para sí mismo. Por suerte, el pasillo estaba vacío de cualquier mirada y oído errante. Luo Bingel se rió. La mano alrededor de su cintura le apretó suavemente. San Sisu dijo que tú se lo dijiste en la sección de comentarios. Sen Yuan ocultó su resoplido tras su abanico. Bingel, por favor dime cuál fue su reacción cuando se dio cuenta de que habías eludido ese arco. La sonrisa de Luo Bingel era francamente traviesa. Yuan-he, imagina un globo de hámster desinflando. Sen Yuan agradeció el abanico porque no pudo evitar que la carcajada estropeara su fachada de guay. Consiguieron llegar al jardín en el corazón del palacio, donde la luz del sol estaba concentrada. En Pid, este lugar solía ser uno de los epicentros de las reuniones del harén. Ahora, la extensa zona estaba llena de plantas, flores, frutas y bestias espirituales que descansaban. Sen Yuan se quedó boquiabierto ante la escena. Todo era raro. Lo más raro de lo raro. Todas las curas legendarias e imposibles, las hierbas, los frutos, las flores, las bestias espirituales y artefactos para prolongar la vida, revivir a los casi muertos, crear un núcleo dorado e incluso los melocotones de la inmortalidad. Todos esos arcos dedicados a conseguirlos para las esposas. Todo estaba aquí. Mierda en una pelota de ping-pong. No era de extrañar que Mu King Pham estuviera dispuesto a arriesgarlo todo. Sen Yuan, que pasó días revisando el contenido bloqueado y la wiki de Pid para encontrar información sobre estas plantas en la novela, se sintió débil. No era de extrañar que Sam Kingwa lo llamara el jardín de la utopía de la vida eterna. Bingel. ¿Qué diablos? ¿Cómo? Logró croar asombrado. Que se jodan los padres y abuelos de todos, porque este era el poder de los muslos dorados a los que se aferraba. Muy gruesos y resistentes, sin duda el par más fiable de este maldito libro. Y sí, ya conocía muy bien ese par de muslos, y también lo que había entre ellos, pero ese no era el punto. De repente sintió el impulso de inclinarse ante Luo Bingel. Solo la mano que sujetaba la suya le detuvo. Luo Bingel agachó la cabeza y le apretó la mano. Son todas para ti. Yo. Sen Yuan tragó saliva, la garganta de repente demasiado seca y apretada. Escucharlo de Sam Kingwa era una cosa. El hombre tenía la tendencia a exagerar hasta llegar a la luna. Ver que en realidad no era una exageración era otra. Su pecho estaba demasiado cargado y cálido. Como si alguien hubiera metido una brasa y el maldito sol ahí dentro. ¿Qué diablos? No seas tonto, Bingel. ¿Cómo voy a tener esto sin compartirlo contigo? Sen Yuan carraspeó. Se abanicó la cara. La eternidad sola sería solitaria, ¿no crees? Joder, una parte de sí mismo se estremeció con esas palabras, pero todo su cuerpo vio como Luo Bingel se iluminó y no pudo arrepentirse. Sen Yuan simplemente se giró para mirar a un Willowstone Lily Glory en flor junto a su cabeza. Mira.
una de las pocas curas efectivas para la pérdida de memoria causada por desviaciones de I. Yuan He. Luo Bingel llevó la mano de Zhen Yuan a sus labios y besó cada nudillo. Giró la mano de Zhen Yuan y besó con devoción en el centro de su palma. El abanico chirrió bajo el agarre de Zhen Yuan. Intentó retirar la mano, pero el protagonista rió suavemente y siguió besando las puntas de sus dedos. Bingel, siseó Zhen Yuan, girando la cabeza por si alguien más les observaba. Estamos en público. Luo Bingel hizo un puchero. Se mordió el dedo antes de soltarlo con un gemido lastimoso. Pero se acercó más hasta que la espalda de Zhen Yuan chocó contra el tronco del Willow Storm Lily Glory. El dulce y cortante aroma de las flores le mareaba un poco, junto con el calor hipnótico de Luo Bingel. Sisun, susurró Luo Bingel con un tono lastimero que solía suplicar por un beso. Sisun, Yuan Heye. Zhen Yuan se dio un golpecito en la frente con el abanico. Para allá. Eres tan mimado. Si estoy mimado, entonces mi Yuan Heye es mi facilitador. Luo Bingel se acercó sin vergüenza, presionando besos tremoleos en la frente, las sienes y las mejillas de Zhen Yuan. Yuan Heye debería asumir la responsabilidad. Atrapó la boca de Zhen Yuan en un beso mordaz, ahogando con ansia cualquier protesta. Finalmente, atrapado en la boca, Zhen Yuan fue besado hasta dejarlo sin aliento durante una pequeña eternidad antes de que le permitieran salir a la superficie para respirar. Un grito del descarado ya estaba en la punta de su lengua, pero cuando Zhen Yuan se movió, de repente se encontró con un par de ojos rosas brillantes. Chilló y empujó a Luo Bingel con más fuerza de la necesaria. Luo Bingel se deslizó unos metros hacia atrás. Zhen Yuan se alisó el pelo y la ropa apresuradamente. Carraspeó y se recompuso, haciendo una mueca al ver que los pillaban acostándose como un par de adolescentes calientes. Al menos nadie tenía la mano dentro de la túnica de alguien. El intruso salió de las sombras y se arrodilló sobre una rodilla. Era un demonio de las flores, a juzgar por su piel teñida de lavanda, los pétalos blancos con forma de pelo y su vestido brillante, casi transparente. Sin duda era lo suficientemente bonita y curvilínea como para ser una de las esposas de Luo Bingel original. Esperar. Esposa número 210, la demonio de las flores que casi muere salvando a los melocotones de nieve celestiales. Xiao Hua. Hun-san, perdona a este humilde por interrumpirte. Sus ojos rosas se desviaron bruscamente hacia Zhen Yuan antes de volver a bajar la mirada. Y tú, honorable compañero. La santa se envió a esta humilde para informarle de que ha llegado la delegación del suroeste. La forma en que hablaba era educada, como cualquier empleado respetuoso con su tirano de CEO, pero la forma en que decía compañero honorado le resultaba extraña a Zhen Yuan. Luo Bingel ya había escondido la persona de doncella mimada y quejica. El aura dominante que ahora irradiaba hizo que Zhen Yuan parpadeara ante el latigazo. ¡Qué guay! ¡Ah! Pero cuando se giró para mirar a Zhen Yuan, ya había vuelto. Vete, dijo Zhen Yuan antes de que Luo Bingel pudiera quejarse, estaré bien aquí. Después de todo, con la abundancia de energía espiritual en sus meridianos, Xiu Ya en su cinturón y los parásitos de sangre en sus venas, apenas había demonio aquí que pudiera ser una amenaza mortal. Luo Bingel se desinfló, pero admitió la derrota. Asintió en dirección a la demonio. Yuan He, este es el cuidador de este jardín. Tú, si le hago daño, tu vida estará perdida. La demonio inclinó aún más la cabeza. Sí, Hun-san. Le dejó caer un beso en la frente a un Zhen Yuan congelado y salió con paso firme. Aún sorprendido, Zhen Yuan se quedó boquiabierto ante el protagonista y la demonio que tenía delante. ¿Seriamente? Luo Bingel, ¿por qué tienes tanto frío? Le daba pena a la pobre demonio por haber sido degradada de esposa a jardinera, pero no parecía herida por la amenaza. En cambio, se levantó con gracia y dijo, monótonamente, «Por aquí, mi señor». Zhen Yuan la siguió más adentro del jardín. Como cualquier demonio de las flores,
dejó un rastro de embriagador perfume floral. Las plantas parecían balancearse en su dirección incluso sin el viento. Sin embargo, las pequeñas bestias espirituales, joder, eso fue el duende de algodón blanco inspirado en el duende de hollín de Estudio Ghibli, empezaron a seguirle. Un conejo celestial de 3 ojos negro empezó a arañar sus túnicas, así que Zhen-Yuan se agachó para llevarlo. Debe ser la abundancia de energía espiritual. Se decía que estas criaturas se sentían atraídas por él. La demonio de las flores Xiao Hua no dijo ni una palabra, tan diferente a la descripción de que era una parlanchina burbujeante. Ella lo llevó a un pabellón y empezó a cuidar el parterre de Purple Gale viñes que crecía alrededor. El conejo saltó de los brazos de Zhen-Yuan para unirse a uno blanco cerca del banco. Zhen-Yuan observó a un par de mariposas de fuego espiritual bailar en el aire. Era tan pacífico. El aire rebosaba de energía espiritual. Incluso el emperador celestial mataría por tener un cuarto de jardín así. Pasó más de 1 hora vagando y catalogando cada planta y bestia rara que veía. Llegó a una zona cerrada, pero las protecciones le impedían entrar. Era extraño porque podía oír sonidos amortiguados que venían allí, pero bueno. No sobrevivías a nada asomando la cabeza en zonas prohibidas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó a Xiao Hua. La demonio no debía encontrarse con Luo Bingel hasta dentro de 1 década. La demonio se tensó. Por un momento, Zhen-Yuan se preguntó si le había hecho algo. Quizá estaba enamorada de Luo Bingel. Que el protagonista estuviera corrupto no significaba que las mujeres no se sintieran atraídas por él. Hasta donde él sabía, Xiao Hua se enamoró a primera vista y suspiró en voz alta. Bueno, esta era una situación en la que Zhen-Yuan no se había imaginado antes. Pensó en conocer a las esposas como un suegro que se queja, no como la esposa principal. 5 años, mi señor, respondió Xiao Hua. Dejó el cuchillo de jardinería con un golpe seco. Hun-san me salvó de los bandidos. Cuando descubrió que mis poderes podían hacer crecer estas plantas espirituales con éxito, me dio este trabajo. Por supuesto, Zhen-Yuan lo sabía. Leyó miles de palabras describiendo su linaje como raro y que era deseada como un caldero de cultivo y que su poder era bueno para ayudar a crecer plantas moribundas. Pobre chica. Pero Xiao Hua no había terminado. Hun-san dijo que este jardín era por el inmortal maestro Zen. Dijo que cuando el maestro inmortal Zen despierte, este jardín será un regalo para él como señal de la devoción de Hun-san. Más bien paranoia y obsesión, tío. ¿De verdad que le has hecho un daño a mi hijo? ¿Te duele la conciencia? La voz del avión susurró en su mente. Zhen-Yuan le lanzó mentalmente un gesto de dedo medio amistoso y rápidamente lo ignoró. Un sollozo repentino rompió el aire. Alarmado, Zhen-Yuan miró a la demonio de las flores. La boca de la demonio de las flores temblaba. Cayó de rodillas con un lamento desgarrador. Tú rompehogares. Hun-san se suponía que debía estar con el maestro en Moor Ocean. Se suponía que debía volver a la vida. Cuidé este jardín esperando que el maestro inmortal Zen por fin despertara para que él y Hun-san estuvieran juntos. ¿Cómo te atreves a entrar aquí y presumir de ocupar su lugar? Una garra afilada le clavó la cara. Xiao Hua se desmoronó aún más. No tienes derecho, ningún derecho en absoluto. Maldito descarado, ellos se suponía que eran almas gemelas. Con otro gran sollozo, cayó al suelo, llorando desconsoladamente. Sus lágrimas hicieron brotar flores de la hierba espiritual del duelo eterno abajo. La hierba que literalmente solo florecía tras ser regada por lágrimas, angustia y dificultades, pero podía revivir a alguien que estaba muriendo por el veneno de la araña leña ahogada. Zen Qingyu era la luz blanca de la luna en esta narrativa, por lo tanto, Zhen-Yuan, el gran pretendiente, alias la señora perra del té verde que destroza el hogar, solo podía contemplar la escena impotente, incluso cuando sentía que le palpitaban las sienes. Así se sentían los personajes femeninos cuando eran calumniados por fujosis hardcore que pensaban que estaban entorpeciendo el barco gay.
¿Y qué ship que se estaba interponiendo? Literalmente era la mitad del CP. Aunque admitirlo le hizo toser sangre por dentro. Esto fue más doloroso que un ataque de sin cura. Aunque aún tenía que saludar con valentía a esa mujer. Lanzar acusaciones contra el prometido del jefe tirano en defensa de la luz de la luna blanca. Tanta lealtad al CP era encomiable. Los sollozos se hicieron más fuertes. Este humilde jura encontrar la cura del hechizo o veneno que lanzaste sobre Hun-san. Finge ser el maestro en moros y en todo lo que quieras, pero tu plan no funcionará. Sen Yuan suspiró. No era el mejor consolando a las chicas que lloraban y ni de broma le ponía la mano encima porque eso seguía siendo inapropiado para él. Mira, señorita. Aplaudir. 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 Una cabeza de rizos oscuros asomaba de uno de los pilares del pabellón. Tianlang-hun, con toda su oscura y majestuosa gracia, salió sigilosamente de la sombra con una sonrisa encantada. Le seguía otra figura vestida con túnicas verde oscuro. De repente, la presión opresiva de la presencia de un demonio celestial alteró la naturaleza tranquila del jardín. Incluso las criaturas espirituales huyeron de la zona. Sen Yuan, demasiado acostumbrada a estas alturas, apenas se movió, pero la pobre Xiao Hua se encogió sobre sí misma. ¿No vas a mirar eso? Apenas un día en el reino demoníaco y ya has aterrorizado a un pobre demonio indefenso, igual que mi Sillan, dijo Tianlang-hun con una sonrisa. Yerno, nada es aburrido contigo cerca. Sen Yuan se sonrojó antes de palidecer y volver a sonrojarse. Su último encuentro sonaba en su mente como un tocadiscos vívido y roto. Tianlang-hun, esto es un malentendido. Tianlang-hun le despidió con un gesto amable y pasó junto al demonio de las flores que seguía arrodillado. Puso una mano en el hombro de Sen Yuan y dijo, a este anciano le reconforta saber que la relación entre mi hijo y mi yerno tiene un devoto leal como tú, jovencita. Después de todo, es una bendición para mi linaje tener al inmortal maestro Sen como emperatriz del reino. Sen Yuan se enterró mentalmente la cara entre las manos y lloró. Se oyó un chirrido. Xiao Hua de repente se puso completamente erguido, con los ojos fijos en la espada Xiu Ya. Sus mejillas se tornaron de un violeta intenso antes de atragantarse. Tú eres. Vete ya. Dile a mi hijo que su padre mayor va a llevar a su marido al mercado, la despidió Tianlang-hun con otra sonrisa amistosa. Se inclinó rápidamente y salió corriendo del jardín como si sus faldas estuvieran en llamas. Sen Yuan suspiró. Corregir a Tianlang-hun sobre su estado civil era inútil, así que se quedó callado para evitar que el tema volviera a hablar de nietos. Que haya criado a Luo Bingel no significaba que estuviera preparado para criar a un bebé literalmente. Ejem. Ahora, con la demonio de las flores ausente, su atención se centró en el compañero de Tianlang-hun. Era un joven, bastante guapo, con un aspecto amable e inteligente. La serpiente gigante que hacía de boa era la guinda del pastel. Sin embargo, Sen Yuan conocía esos ojos. Nadie podría olvidar jamás los ojos de la pobre criatura junto al lago Rocío. Estaba dispuesto a apostar a su fan actual a que era el primo de Luo Bingel, Susilan. Maestro inmortal Sen, Susilan juntó las manos y se inclinó. Es un honor para este volver a encontrarte. Yerno, mi sobrino ha estado ayudando incansablemente a Bingel a devolver el favor que le has hecho. Incluso intentó ayudarte a cortarte de la secta de la montaña Kankion hace 5 años. Pero ahora, desde que despertaste, me ha estado suplicando que le traiga a visitarte. Por desgracia, ese hijo mío, un niño oso, ha estado manteniendo a todos alejados egoístamente. Tianlang-hun sonaba como si estuviera agraviado. Susilan bajó la mirada y se sonrojó. Sen Yuan exhaló lentamente y le preguntó a Susilan, ¿de verdad tú fuiste el responsable del incidente del sembrador? Sí, respondió Susilan. ¿Por qué? ¿Seriamente? ¿Qué demonios había hecho para que su nombre fuera arrastrado al barro así?
Susilan bajó la cabeza. No seas duro con mi sobrino, yerno. Originalmente era un experimento destinado a ayudar con la hambruna en la frontera sur, pero simplemente estabas presente. Susilan solo esperó para eliminar cualquier deseo que tuvieras de permanecer en el reino humano. Zhen Yuan miró incrédulo al dúo tío-sobrino. ¿Qué tiene que ver contigo el deseo de este amo de quedarse allí? Tianlanjun respondió, ya no importa. Zhen Yuan se abanicó. Probablemente tenía que ver con un gran plan de venganza que el Tianlanjun abandonó. Ahora, tenía curiosidad por saber en qué consistía. Susilan volvió a inclinarse. Este se disculpa con el maestro en Moroshan. Hunsan ya me había hecho ver el error de mis caminos. No era aún la forma adecuada de devolverte la amabilidad. Zhen Yuan gimió por dentro. Multa. Multa. Deja el pasado atrás. No servía de nada guardar rencores pasados, especialmente cuando se trataba de los únicos familiares supervivientes de tu pareja. Este maestro acepta tu disculpa, pero yo solo hice lo que haría cualquier persona decente, desvió Zhen Yuan. Susilan negó con la cabeza. No, maestro Zhen. No cualquiera lo haría. Tianlanjun suspiró. Si Bingle no te hubiera secuestrado primero, te habría presentado a mi querido sobrino. Haríais una buena pareja. Zhen Yuan apenas logró no atragantarse con su saliva. La cara de Susilan estaba completamente roja, incluso su serpiente ocultaba la cara. Mi señor, protestó Susilan. Este maestro está satisfecho con Bingle, dijo Zhen Yuan entre dientes. Si no fuera porque había presenciado cómo Tianlanjun expresaba sus afectos paternos, por ejemplo, molestando y burlándose muchísimo de Luo Bingle, ese comentario haría pensar a Zhen Yuan que Luo Bingle no era bienvenido por su progenitor restante. Tianlanjun se rió y los condujo fuera del jardín, dirigiéndose hacia uno de esos ingeniosos círculos de viaje. Zhen Yuan no protestó más. Al fin y al cabo, cuando el suegro dijo que iban a salir, el yerno debería simplemente asentir y tratar de no hacer ninguna tontería que le ofendiera. Zhen Yuan deseó no haber salido nunca del pozo. Mejor aún, bien podría tener la madre de todas las desviaciones de Yi y terminar con ello. Tenía el cuero cabelludo entumecido. Tenía los oídos entumidos. No podía sentir los malditos dedos de los pies mientras la canción seguía y seguía. Primero, Tianlanjun lo arrastró a un puto burdel. Ahora bien, ¿no sería raro que fuera un padre arrastrando a su propio hijo a un burdel antes de que el chico se case, sino el prometido de su propio hijo? Zhen Yuan tragó todas las interrogaciones histéricas que gritaban en su cabeza cuando el demonio mayor dijo que quería ver esta nueva actuación. Pero entonces, las visiones del mundo, esperanzas y sueños destrozados de Zhen Yuan ahora eran pisoteados por las cortesanas risueñas que le servían los mejores platos de la casa. Quien demonios haya escrito esa maldita basura arrepentimiento de Chunsan más vale que empiece a contar sus días. Que él y Luo Bingle tuvieran ahora una relación, no significaba que se estuviera aprovechando de su discípulo. ¿Cómo coño podía ser esto legal? Usaban a personas reales para sus tonterías ficticias sin compensarles. Zhen Yuan no estaba seguro de si siquiera podría enfrentarse a Liu Qingche en ese momento. El pobre chico había sido degradado a interés amoroso en esta historia prohibida por Dios. Su pobre mejor hermano. ¿Y Tianlanjun se secaba lágrimas falsas y aplaudía a la cantante? Susilan volvió a ahogar su risa ante la cara de Zhen Yuan. Se había estado riendo de la situación de Zhen Yuan desde que empezó todo esto y, por un segundo, Zhen Yuan estuvo tentado de hacer que las damas sirvieran vino realgar solo para ver cómo reaccionaba Susilan. Tianlanjun se recostó y bebió su vino con deleite. Se volvió hacia Zhen Yuan expectante. ¿Qué piensa mi yerno? Prefiero morir otra vez, pensó Zhen Yuan. O que me corten las extremidades y las pongan en un tarro de pepinillos. No,
Prefiero quedarme ciego y perder la audición antes que volver a presenciar esa mierda porque qué coño. Esperar. Quizás ser aplastado por una horda de rinocerontes pitones de la luna negra o pasar una noche en el mausoleo sagrado sería mucho mejor. Definitivamente no podía preguntarle a Tianlanjun si quedar atrapado bajo una montaña era tan dañino para la psique de una persona. San Wukong lo hizo y lo estaba haciendo perfectamente. Zhen Yuan solo pudo enterrar su rostro entre las manos en total desesperación y soportar la risa de Tianlanjun. La conversación se intensificó a su alrededor cuando Tianlanjun invitó a la cantante a sentarse en la mesa. Unos minutos después, su suegro estaba inmerso en un debate apasionado con las Fujosis. No. Ninguna terapia gratuita podría salvar a Zhen Yuan del hecho de que el propio padre de Luo Bingel era un gran fan de una maldita paloma muerta. No comas porno de los dos. Olvida el porno de Airplan, esto es demasiado jodidamente hardcore que cualquier cosa que ese maldito idiota pueda imaginar. Consiguió excusarse un momento antes de salir corriendo del burdel. Por suerte, la entusiasta charla de Tianlanjun atraía a multitudes, así que Zhen Yuan pudo agacharse, zigzaguear y maniobrar para salir por la puerta y entrar en un callejón. Joder. Que te sometieran a novatadas era mejor que esto. Zhen Yuan se adentró en el bullicioso mercado para distraerse. De camino, vio a un grupo de niños demonios y humanos jugando entre ellos. Uno de ellos sostenía un pepino, de todas las cosas, y decía, mi papá dijo que Hun-san tiene una estatua de esto. Dijo que el maestro inmortal Zen se lo dio a Hun-san como talismán de la suerte. Joder. Zhen Yuan se apresuró a alejarse. Se decía que las tierras fronterizas eran una zona deprimente, pero aquí era un centro bullicioso y próspero. Humanos y demonios se mezclaban libremente. El mercado vendía productos hechos por ambos bandos, aunque Zhen Yuan no podía ver si se vendían partes de cuerpos humanos. No es que estuviera buscando uno activamente. Estaba mordisqueando el último de su tangulu cuando oyó un grito en un callejón. Asomó la cabeza y vio a un grupo de demonios apuntando contra un joven caído. Con la espalda del joven de espaldas a la posición de Zhen Yuan, era imposible ver la cara, pero a juzgar por los hombros, era un hombre. Luchaba con desafío, aunque se vio obligado a arrodillarse, cientos de cables inmortales que le ataban como un capullo. Sin embargo, las túnicas que llevaba le resultaban familiares. Parecen las túnicas de los discípulos del Pico Baisan, lo que plantea la pregunta, ¿por qué un miembro de la secta de la montaña Kankion estaba tan cerca del reino demoníaco? ¿Por qué estaba atado así? Aunque los demonios que lo capturaron ciertamente no parecían ciudadanos destacados del imperio de Luo Bingel. Seguro que nadie intentaría arriesgarse a una guerra entre la secta y el reino demoníaco, ¿verdad? Uno de los demonios, una mujer alta con rasgos poco llamativos, sostenía el extremo de un cable inmortal de atadura. El líder, presumiblemente, decía, por fin. Vosotros, discípulos de la cumbre Baisan, sois realmente jodidamente difíciles de capturar. Has eliminado a todo un escuadrón de mi pandilla, la mejor poción para dormir que tenemos, y nos ha llevado un maldito día entero pero sigues luchando. Ja. Ese maldito señor demonio más vale que pague una buena pasta para tenerte como esposa. El joven gruñó y le escupió. El demonio se burló. Zorra combativa. Un silbido agudo resonó en el aire. Crujido. El líder se estremeció. Una gota de sangre goteaba por el extremo del palo de tangulu que asomaba de su cabeza. Cayó con un golpe. Los demonios se separaron, pero Zhen Yuan ya estaba sobre ellos. Atrapó la espada de un demonio toro y pateó a otro. La espada del demonio toro se rompió y el otro demonio voló, su cuerpo atravesando varias paredes. La pelea no duró mucho. Zhen Yuan casi se sintió mal cuando el superviviente restante retrocedió, sujetando el muñón izquierdo de su brazo. Casi. Zhen Yuan conocía profundamente las tradiciones de la siesta de novias de los demonios. De hecho, era uno de los tópicos favoritos de Great Master Airplane para sobreutilizar.
Un arco memorable fue en el que Luo Bingle fue la novia atrapado por una demonio combativa. Aún así, no le parecía correcto que un joven de su secta fuera a ser vendido a un lascivo delante de sus ojos. Ese era su deber como ex señor de la cima. «Corre, huevo podrido». Zheng Yuan se rió a carcajadas ante la figura que se alejaba. «Maldita sea, gracias a Dios por el anonimato, porque desde luego no podría hacer eso como Zheng Qingyue sin perder la cara y el aura». Limpió a Xu Ya y estaba a punto de dirigir su atención al pobre discípulo de Baisan cuando se encontró con una presencia detrás de él que le despertaba los sentidos. Zheng Yuan se giró muy cuidadosamente hacia ella y se encontró con alguien. Alguien muy, muy familiar. «Tú». Liu Qingche miraba a Xu Ya antes de que sus ojos se posaran en el rostro de Zheng Yuan. «¿Zheng Qingyue?» Zheng Yuan se quedó paralizado. «Mierda». Un instante de silencio. «No acabo de decir eso en voz alta», se dijo Zheng Yuan. El rostro de Liu Qingche se torció. La mano sobre Chen Luan se apretó mientras daba un paso adelante. Zheng Yuan dio un paso atrás, mirándole con recelo. El discípulo se movió de repente de su posición encorvada, llamando débilmente, «¿Sisun?» «Yang Jixuan», dijo Liu Qingche. Con un tajo de su espada, los cables inmortales se desmoronaron. Oh, por eso el joven le resultaba familiar. 5 años realmente hicieron mucho para un niño. Zheng Yuan no le reconoció. Aunque ver a Liu Qingche ser realmente un Sisun para un discípulo era, honestamente, un poco inesperado. No creía que ese hombre realmente seguiría su consejo y enseñaría personalmente a un discípulo en vez de simplemente vencerle en combates y desaparecer. ¡Qué crecimiento de personaje! Vamos, CD. Sixion te apoya. Mientras tanto, se alejaba con cuidado para no alarmar a los dos, cuando sus botas crujieron una roca y, de repente, su espalda chocó con algo sólido. Unos brazos rodearon su cintura y su suave cabello le hizo cosquillas en la mejilla. Labios presionados contra su mandíbula y una barbilla enganchada en su hombro. «Te pillé», murmuró Luo Bingle, con voz dulce y cariñosa. Zheng Yuan se estremeció internamente como si fuera un niño pillado fuera después del toque de queda. Los brazos de Luo Bingle se apretaron. Liu Qingche estaba atronador. Apartó a su discípulo, Chen Luan levantado, mientras gruñía. «¿Te atreves, bestia vil?» Luo Bingle rió, agudo y provocador. Este Sisi se atreve a saludar a Liu Sisu. Zheng Yuan solo pudo suspirar. ¿Quién enseñó a este joven a decir esa actitud? En algún lugar, el sistema seguramente se estaba riendo de él. Joder. Capítulo 8, capítulo extra parte 2, dejándome a salvo y varado. Atrapado entre una roca y un tifón, Zheng Yuan enfundó silenciosamente a Xu Ya. Inesperadamente, Liu Qingche se rió. «Bien. Eres muy bueno, ¿eh?» Los miró a ambos, con los ojos enrojecidos de rabia. «Realmente tienes la cara para decir que eres devoto de Zheng Qingyue». «Ja. Luo Bingle, me das asco». Luo Bingle resopló suavemente. «Ah, sí», suplicando a Sisu que ilumine a este Sisi. Liu Qingche soltó otra risa sin humor. ¿Ahora te atreves a decir que eres inocente? Zheng Qingyue se sacrificó por ti y ni siquiera nos diste el derecho a honrar su muerte. ¿Te has atrevido a usar a tu propio Sisun en esta maldita farsa tuya, y luego vas por ahí y das su espada a otro? Solo porque él. Liu Qingche señaló a Chen Luan hacia Zheng Yuan. ¿Se parece a tu Sisun? ¿Así es como le pagas a Zheng Qingyue? ¿Obligando a alguien a fingir ser él? ¡Qué amor! ¡Qué lealtad! Debería haberte tirado yo mismo al maldito abismo. La boca de Zheng Yuan se abrió ante el odio y la vehemencia que emanaban de Liu Qingche en oleadas.
Contuvo el impulso instintivo de interponerse entre los dos porque Luo Bingle le dio una palmada tranquilizadora en la cintura. Así que miró a Liu Qingche con asombro. Joder. Si no fuera él quien estuviera en medio, habría animado a Liu Qingche con su discurso. Por supuesto que Liu Qingche no lo habría reconocido. Este cuerpo estaba hecho para despistar incluso a Luo Bingle. Era justo que su Sidi saltara a esa conclusión. Imagina a un personaje que se parece al personaje A, usando sus propios objetos, vistiéndose y actuando como solía hacerlo el personaje A. Ahora, imagina que el protagonista masculino sostiene ese personaje así. Cualquiera sabría que el ML está usando a ese don nadie para un roleplay enfermizo. Si esto era como las novelas románticas en las que a veces se topaba cuando se aburría, eso haría de Liu Qingche el interés amoroso secundario. La idea casi hizo reír a Zhen Yuan. No, Liu Qingche ejemplificaba al personaje de Hermanos sin Límites. Y la forma en que se enfrentó al protagonista para defender a Zhen Yuan. Su lealtad hizo que Zhen Yuan se emocionara un poco por dentro. Damas y caballeros, era el mejor CD que un Sixion podía pedir. Zhen Yuan le debía lo suficiente como para no burlarse más de él por las fuentes y las rosas cuando descubrió que Zhen Yuan era, en realidad, Zhen Qingyu. Los brazos de Luo Bingle se apretaron a su alrededor y se rió. ¿Cree Liu Sisu que el corazón de este discípulo se deja convencer tan fácilmente por un rostro hermoso? ¿Incluso uno con un parecido pasajero con el Sisun? La voz de Luo Bingle era casi un arrullo. Muchos han intentado engañar el corazón de este señor y han sido castigados así. Zhen Yuan se ocultó la cara con un abanico. Buenos dioses y budas misericordiosos. Luo Bingle claramente seguía un guión de romance de BL. Verlo jugar contra el que estaba usando Liu Qingche, desde luego hacía que todo sonara extraño. Este discípulo puede ser una bestia vil, pero no soy un ciego tonto que no podría reconocer a la persona adecuada justo delante de mí, continuó Luo Bingle, burlándose con desprecio. Zhen Yuan le dio un codazo. Agudamente. Lo bastante fuerte como para que el agarre de Luo Bingle se afloje. Y siseó, Bingle. Luo Bingle le lanzó una mirada de cachorro herido, pero Zhen Yuan se obligó a mantenerse fuerte. Que Luo Bingle lograra reconocerle incluso en su cuerpo original, no significaba que el protagonista no debiera dar un respiro a nadie más. Sé amable, dijo con un suave toque en la frente del otro, y luego se enfrentó a Liu Qingche. Liu Qingche, sin embargo, parecía que le habían abofeteado una roca. Zhen Yuan desechó por la fuerza cualquier comparación con su fatídica misión en esa guarida de súcubos. Zhen Qingyu. Zhen Yuan se rió tímidamente. El secreto ya estaba fuera del saco. CD. Liu Qingche le miró, atónito, y dio un paso hacia ellos. Antes de que pudiera decir otra palabra, otra voz rompió el silencio. ¿Qué? Yang Jixuan gimió. Estaba sentado junto a la pared y se llevaba la mano a la cabeza. No me olvidé de él, se dijo Zhen Yuan. Joder, eso fue intenso. Ni siquiera me di cuenta de que había otro espectador. Como si fuera una señal, otra voz se unió. Bueno, eso ciertamente no formaba parte de la escena. Los tres miraron hacia el tejado y vieron a Tianlang Jun en toda su gracia regia, tendido perezosamente como si las tejas gastadas fueran su trono. Estaba comiendo semillas de melón. Semillas de melón. Más le vale aparecer con una botella de salsa de soja. Ah. ¿Por qué tiene que ser tan literal? Zhen Yuan tosió mentalmente sangre. Apareció otra figura, entregando otra bolsa a Tianlang Jun Susilang. Aprovechando la distracción momentánea, Liu Qingche se volvió hacia Zhen Yuan. Zhen Qingyu, aléjate de ellos. Zhen Yuan se dio una bofetada mental. Todo esto es un gran malentendido. CD, Bingle y yo ya nos hemos reconciliado, así que no hay necesidad de pelear, ¿vale?
Deberías escuchar a Sisun, Liu Sisu, fue la feliz respuesta de Luo Bingle. ¿Por qué debería? ¿Quién sabe qué has usado para obligarle a? Aidia. Maestro de la cima Liu, los demonios quizá no seamos tan honorables como vosotros, cultivadores, interrumpió Tianlang Hun, pero obligar a tu amado es inferior incluso para un demonio celestial. Liu Qingche frunció el ceño. Tianlang Hun continuó, sin inmutarse. Aunque este anciano felicita al señor de la cumbre Liu por su apuesto discurso. Realmente conmueve el corazón de uno. Tianlang Hun se tocó dramáticamente el pecho. Ese discurso era literalmente acusar a tu hijo de ser un desgraciado, suspiró Zhen Yuan. Por el rabillo del ojo, vio a Liu Qingche de pie frente a Yang Jixuan. Entrecerró los ojos mientras miraba a Tianlang Hun. Luo Bingle, sin embargo, tenía el aspecto de alguien que lucha contra una migraña. Hijo mío, escenas como esta suelen acabar en duelos por la mano de la hermosa hada. Tianlang Hun gritó como si fuera un maldito director de cine. Aunque tu forma de decir tus líneas está mejorando. Su Silama sentía como si las tonterías de su tío fueran pura sabiduría. ¿Iba en serio? Si Zhen Yuan sabía que ese sería su futuro, bien podría haber lanzado a Luo Bingle en dirección a esos cazatalentos. Pero Tianlang Hun no había terminado. Fijó la mirada en Zhen Yuan y, con una sonrisa, dijo: yerno, tienes a dos de los hombres más poderosos e incomparables del mundo luchando por ti. ¿Seguirías con mi hijo, el emperador demonio que obligó al mundo a arrodillarse por amor a ti? ¿O tu Sidi siempre fiel que pasó 5 años luchando contra mi hijo para recuperar tu cuerpo, volviendo una y otra vez a pesar de sus fracasos? Zhen Yuan nunca había deseado más que la tierra se lo tragara. Primero que nada, ese maldito arrepentimiento de Chunsan estaba pudriendo seriamente el cerebro del demonio mayor. Segundo, ¿por qué enfrentaba a Luo Bingle y Liu Qingche en la vida real como rivales románticos cuando a ojos de Zhen Yuan no había competencia? Liu Sidi es solo mi Sidi. Zhen Yuan tartamudeó. No hay nada impuro en nuestra relación. A su lado, Luo Bingle empezó a masajearse el puente de la nariz y a gruñir algo entre dientes. Cállate y pelea conmigo. Liu Qingche rugió, con el rostro más rojo que una cereza. Oh, créeme. Este anciano tendrá el honor de enfrentarse al dios de la guerra de la cumbre Baisan, pero tu pobre discípulo parece estar sufriendo bajo el veneno del 100 pies de la niebla carmesí. Si lo haces más, quedará paralizado para siempre. Su Silan puede ayudarte a encontrar la cura. Liu Qingche se echó hacia atrás y levantó a Yang Jixuan por el cuello de sus túnicas antes de colgarle al hombro como si fuera un saco de arroz.